Bienvenidos, queridos, a nuestra cuarta y última clase, nuestro cuarto y último encuentro de este curso de arcanas menores. Em, Hoy vamos a estar buceando por las arcanas de agua, de copas, las numeradas, y también hablar un poco sobre lo que serían las sutilezas y las narrativas que están presentes ahí en las arcanas menores, ¿no? Pero hagamos un poco diferente esta clase y empecemos por ver las numeradas. Querides, veamos entonces las numeradas de copas, de aguas, tabas. Empecemos por el Marsella, como siempre, el as de copas en la visión de Jodorowsky y Marian Costa de la Vía del Tarot. El as de copas, símbolo del amor en potencia. Es una catedral que está cerrada, pero está llena, rebalsa. Es un impulso hacia el amor y hacia el misticismo. Es un religare como religioso, ¿no? Conectar de vuelta con la fuente. Hay unión en el horizonte, pero puede ser también sufrimiento, celos, penitencia. El 2 de copas, con la fénix abajo y los ángeles, ¿no? Y esos peces muy locos. Ya nos habla también un poco de lo que es difuso en el agua, lo que son los miedos y las monstruosidades, ¿no? La acumulación de sueños y ensoñaciones amorosas. La sed de amar. El espejo ideado del encuentro con Leotre. ¿Almas gemelas o el mito de las almas gemelas? Miedo al compromiso también puede ser. Prisión en lazos familiares. Fantasías infantiles del amor. Y la fénix que está en el 4 de oros. 3 de copas. El primer amor. Por la triangulación, ¿no? De cómo el 2 sostiene este 3, ¿no? Veamos siempre las flores en el Marsella también. El primer amor, la eclosión, la inexperiencia relacional. La juventud, Leotre encarnado, que puede ser una sanación o puede ser fruto de una herida también amorosa. La adoración, poner a otro en el pedestal. Éxtasis también está acá, el redescubrimiento de la capacidad de sentir, y en eso un entusiasmo. Pero puede ser también una destructiva idealización del amor, ninfomanía, dicen ellos, ¿no? Delirio erótico y la fijación en un amor imposible. Eso hablando un poco más de la faceta de la 13, ¿no? En relación a las copas. El 4 de copas puede estar hablando de amor seguro y sólido. La base de una familia tradicional, ponele, pero también una confianza en sí y en Leotre, como pilares de una relación. La búsqueda del seguimiento de esa tradición concretada. La buena madre, el padre rico, como lo tradicional, ¿no? Dominante y dominado. Proyectar la salvación en otredad, pero también amores materialistas, amores que no traen libertad. El 5. Como nuevos sentimientos, pero también un cierto border fanatismo, ¿no? Un amor fanático, border stalker. Descubrir la fe, la euforía, es la apertura del corazón hacia un amor a la humanidad entera. Pero también puede ser la confianza ciega, un desequilibrio afectivo o una gran decepción. Los ojos que nos miran, ¿no? El 6
Puede estar hablando de la aceptación de uno mismo, un espejo bastante sincero. Como les enamoré también, o como la torre. El amor propio, el contacto interior con el amor divino. La belleza siempre está presente en los 6 para Jodo y Camuán Costa, mira yo, y Costa. La aparición de la verdadera alma gemela. Si el 4 o el 2 en verdad era como una falsa alma gemela, esta es la verdadera alma gemela. Entonces sí, existe el alma gemela. La estima, la fidelidad, el placer y la sensualidad presentes acá. Es un amor que incluye al intelecto, al corazón y al instinto. 3 grados de amor. Pero también puede ser una pareja cortada del mundo, una pareja medio egoísta, separada del mundo. Alienación, narcisismo y indulgencia. Todos los 6 son narcísicos para Costa y Jodorowsky, ¿no? Un problema narcísico. Los 7 de copas, el 7 de copas en el Marsella restaurado puede estar hablando de un amor teñido de humanismo. Un amor generoso, un amor bondadoso, un amor alegre de la existencia del otro. Como el amor universal conectado a lo cotidiano. Puede estar hablando también de una caridad, de un acto caritativo. Nada para mí que no sea para los demás. La imposibilidad de ser feliz en un mundo injusto está presente acá. Puede ser también una agresividad en el amor, compulsividad en ayudar cuando nadie está pidiendo ayuda, como una misantropía amargada. Acá ya empieza un poco la noción del veneno en las aguas también, ¿no? Que lo veremos en el De Crowley más puntualmente. El 8 de copas puede estar hablando de la perfección del amor, la plenitud del amor. Amor en pasado, presente y futuro. Amor al planeta, a les suyes, a les otres, a sí mismo, al universo, a lo impensable. Es unir en el amor todos esos polos. La unión en el amor. Armonía, paz, equilibrio, la gracia divina. Pero también la no aceptación de ese amor universal, la carencia eterna, la perpetua insatisfacción. Ser un ser demandante sin poder encontrar nunca satisfacción. Los Rolling Stones. El 9 de copas habla del otoño del corazón. Es un momento de dejar caer. Sabiduría para aceptar los finales. Desprendimiento y sacrificio. Pero también puede ser una crisis emocional, una nostalgia del pasado, soledad mal aceptada, desesperación. Sentimental, ¿no? Siempre sentimental las copas. Va, siempre, ¿no? Siempre es una manera de decir. Y el 10, cerrando el ciclo del Marsella restaurado con el corazón colmado, sellado, listo. Signed, delivered. Ahí va, bueno, Stevie Wonder. El 10 de copas. Es una invitación a la acción, ¿no? Nos invita a seguir tránsito hacia el próximo elemento. Pero puede ser también un bloqueo, una no aceptación de uno mismo. Negarse a evolucionar, ¿no? Todo lo que es fin de ciclo, todo lo que es la rueda de la fortuna, todo lo que es el juicio final, puesto en la sentimentalidad de las copas, que tiene un oro ahí también, ¿no? Puesto ahí. Uy, se acabó el Marsella. Bueno, del Marsella pasamos al tarot de Pixie en la interpretación de Rachel Pollack, como siempre con algunos toques de lo que sería Edward White. Este es muy espiritual, muy espiritual, el Espíritu Santo. Para Pollack, el as de copas es el emblema del amor que apunta a la vida.
Prenuncia una época de felicidad y amor. Es júbilo. El fuego crea, pero el amor le da valor. Es el Santo Grial, es el Espíritu Santo operando en el mundo. Poco importan las leyes, las morales y las estructuras, hablando de los otros elementos, ¿no? El mundo se sostiene por su base espiritual, que la protege de la corrupción absoluta. Esta es una visión bastante cabalista, ¿no? De que el mundo se sostiene por su base espiritual, porque si no estaríamos corruptos. Sin la presencia divina, solo el caos y la anarquía. Eso es para otra clase. Perdón. Es receptividad. Es también esa idea de que el amor no se atrapa, ¿no? Con la mano grande. Se acepta. Es un regalo que se acepta. No se puede atrapar. No se encadena el amor. El amor se acepta y se libera. Pero el as invertido puede estar hablando de la perturbación de ese orden espiritual. Infelicidad, violencia, destrucción. Se necesita mucha calma para que no reaccionemos violentamente en este punto. Es como un capricho que tira la taza. No tengo lo que quiero, entonces a la mierda. Y da vuelta todo. El as de copas. En las palabras de Richard Pollack, ¿sí? El 2, para Pollack, es una versión clarísima del arcana 6 mayor, ¿no? Les enamoré o los enamorados, the lovers. Y en eso está hablando de relaciones sexuales maduras. Es el comienzo de una relación, puede ser de unión o de amistad. Es la promesa de un tiempo compartido, ¿no? El león alado es el caduceo de Hermes. En el caduceo de Hermes, ¿no? Es la fuerza también, ¿no? Con Hermes, que es un poco el mago, en el de Pollack, en el de Pixie, perdón. Y con el 2 está la papisa, ¿no? Sería un poco también la función mago-papisa a través de la acuosidad ahí. Es la curación y la sabiduría, la mediación del amor sobre los opuestos complementarios. La trascendencia en 2 de lo que uno no puede. El león es sexual, pero también es espiritual. Bueno, ahí está, en mis anotaciones estaba el loco y la papisa. El 2 invertido habla de celos, pérdida de confianza. Y vean acá, ¿no? Que los celos lo vimos en el as de copas del Marsella, ¿no? Entonces, bueno, los celos son temas del agua, ponele, solo que del agua. Ahí está. Puede ser la pérdida de confianza en esta relación, anuncio de un final de esa relación, o actuar como si se amara, pero es puro teatro. La acción y la emoción sin un puente, ¿no? Lo que hacemos, pero no lo sentimos. El 3, que es una hermosa arcana, habla de júbilo y celebración, ¿no? Compartir las maravillas de la vida. Es una acción hacia la felicidad. Cosechamos lo que laburamos. Y compartimos en las buenas y en las malas con quien nos acompañan. El 3 invertido es perder eso que más nos daba felicidad. Es trabajar sin tener resultados. Es la total falta de apoyo. Es la dispersión de una grupa. White dice que es el exceso del goce físico y los placeres de los sentidos, ¿no? Como una indulgencia. Es el desvío de un camino más profundo. El 4 de copas es la pasividad en la apatía. Una imaginación negativa, el aburrimiento, nada digno de hacer en este mundo. La melancolía. Pero hay una oferta, con esta mano, de una conexión feliz, y no la estamos viendo. Y entonces el 4 invertido es ese despertar a esas posibilidades de felicidad en el mundo, ¿no? Y actuar con entusiasmo.
El 5 de copas, conocida figura del 5 de copas, ¿no? Habla de pugna y dolor, el sentimiento de pérdida, aceptación del sufrir. Si en el 2 de copas había el apoyo de un amigue o de un amante, acá es lo que nos une, que es diferente del amor, es el duelo, es el dolor. El dolor también nos une. Hay responsabilidad sobre lo ocurrido, estas 3 tazas que se cayeron. Pollack dice que es como la figura del ermitaño antes de la justicia. El río del dolor sigue corriendo, pero hay un puente que es la conciencia y la determinación para poder cruzar ese puente del dolor hacia la estabilidad. Pollack dice que esta es una carta portal. La pérdida y la separación espiritual como mito de la caída y del exilio del paraíso. Como algo que también es unificante a toda la humanidad, ¿no? Todos salimos de un lugar paradisíaco que para mí es la infancia, y al crecer somos expulsados de esa visión infantil del paraíso. Tenemos que construir una visión adulta del paraíso, gracias a la buena diosa. Bueno, y el 5 invertido es la no aceptación de ese dolor. Es la prolongación del dolor por la negación del dolor mismo. Pero también puede ser el apoyo mutuo, aceptar que lo que importa se mantiene en pie siempre, no importa lo que se derrumbe. Hay algo que corre, que no es solo dolor. Hay una estabilidad que no se rompe nunca, ¿no? Bueno. El 6 de copas en la baraja de Pixie. Para Pollack representa los dulces recuerdos, pero también la idealización del pasado, las infancias. Es una fijación en esos tiempos pasados y también puede ser el escapismo del presente a través de ese viaje mnemónico idealizado al pasado. Pero también está presente la idea de dar y recibir, como en todos los 6, dice Pollack, que están presentes las ideas de dar y recibir, ¿sí? El 6 invertido es mirar hacia el futuro y accionar. Es tomar una actitud. Los recuerdos traumáticos nos pueden llevar a un tipo de alienación, ¿no? Y también puede ser el colapso de relaciones asimétricas, como estas niñeces que son un poco una más grande que la otra. El 7, para Pollack, es la emoción y la imaginación que pueden crear visiones maravillosas o simplemente solo fantasías sin autenticidad. Son las riquezas, las victorias, los miedos, las aventuras, las sabidurías, pero todo eso tiene una conexión profunda con la psique y sus arquetipos, pero tiene conexión con nuestra vida. Estamos disociando y flasheándola en una nube de pedo. Bueno, es más o menos eso. Y el 7 invertido habla de hacer esos sueños un camino en la realidad. Tener la determinación de ir a concretar esos sueños y esas fantasías. El 8 es el adormecimiento del agua. El agua puede ser una fuente de felicidad, pero acá se ha agotado esa fuente de felicidad. Ha llegado el momento de irse, parece, ¿no? Pero irse antes de que se vuelquen las tazas. No hay ninguna taza volcada acá, ni siquiera hay una taza seca. Es como irse antes de lo peor. Es una sabiduría. Caminar hacia lo que significa una elevación, como un pre-eremita también, un pre-ermitaño acá. Ir en busca de un camino un poco más superior. Salir de un lugar que está estancado hacia otro lugar. O de lo externo hacia lo interno, pero también de lo interno hacia lo externo, ¿sí? ¿Es una noche o es un eclipse?, pregunta Pollack. La acción de cultivar un sentimiento más profundo de sí mismo puede estar presente acá en este 8. Es el abandono de una situación estable. De vuelta, Pollack nos dice que esta es una carta portal. Porque es un viaje hacia lo desconocido.
Es del agua hacia el aire. Es de la vaguedad del agua hacia el conocimiento específico de los principios abstractos. Ese es el portal de esta carta. Al mismo tiempo, el 8 de copas invertido puede estar hablando de la negativa en abandonar esas situaciones. Saber profundamente que se ha terminado y no actuar. Pero también saber que también saber que el momento de partir todavía no ha llegado. Saber que ha terminado, pero todavía no ha llegado el momento de partir. Hay júbilo y sentido en esto todavía. Puede ser la timidez y el miedo de aceptar dicha felicidad. Huir de los compromisos auténticos. Como la gente que está siempre huyendo. Date cuenta. No sé, ¿no? ¿De qué no darnos cuenta? Hay tanto para darse cuenta. El 9 de copas. Festividades y contentamiento físico, dice Pollack sobre el 9. Los 9 son como compromisos, dice Pollack. Aquí estamos evitando las preocupaciones, concentrándonos en los placeres. ¿Eso es una cierta superficialidad? Puede ser. Pero acá hay una labor ardua que fue hecha anteriormente. Entonces es disfrutar de lo que trabajamos también, de los placeres del trabajo. Pasarla bien. ¿Se merece pasarla bien o no? ¿Quién dice, no? Bueno, y White, al 9 invertido, le dice verdad, lealtad y libertad. Fíjense, ¿no? Cómo cambia. Esta es re buena si sale un 9 invertido en una lectura. Es pasar por la superficialidad hacia las verdades más profundas. Mantenerse fiel a un mismo, no importa cuánto se dé vuelta el mundo. Bueno. Y el 10 es la plenitud del palo, ¿no? Como el júbilo, de vuelta, palabra usada bastantes veces por Pollack en este texto de las copas. Es la vida extendida al cielo. El arco iris, como la promesa hebrea de la no destrucción del mundo a través de las aguas. La felicidad no es ausencia de dolor. Es permanecer en una cierta inocencia y valorar cada momento. Aunque duela, eso, bueno, está bueno. Y el 10 invertido para Pollack es todo buen sentir en el tiempo decae y se termina. Entonces, hay que reconocer la felicidad que la vida tiene para ofrecer ahora, porque después todo pasa. Veamos entonces qué es lo que dice Crowley de las copas. Y esta sugiero que las busquen en internet porque esta camarita no le hace... no le da su debido valor a lo que es el trabajo de Lady Frida Harris. Les digo, la digitalidad con esta camarita chica no se puede ver, la verdad, los detalles y los colores bien como debería. Les sugiero que lo busquen en internet al libro de Todd para ver el trabajo de Lady Frida Harris, que es una grosa inmensa, gigante. Bueno, el Santo Grial está acá, ¿no? Las copas como un elemento femenino. El origen secreto del elemento agua, que se transforma en vino o en sangre dependiendo del ojo que la mira, ¿no? Hay agua y vino pulsando dependiendo de quién la vea, es agua o es vino. El 2 de copas, Crowley la llama de amor. Amore. Venus en Cáncer. Son 2 copas llenando a la mar. La lotus y los delfines, macho y hembra, en armonía superior. Reciprocidad. Crowley le dice el señor del amor. 3 de copas, abundancia. Mercurio en Cáncer. El triunfo de la voluntad del amor, el amor realizado. Las copas son granadas y la mar está calma. Triunfo del amor. El 4 de copas, para Crowley, es la lujuria. Luna en Cáncer. El señor del placer aparece inestable.
La pureza se pierde en la satisfacción. La mar se agita, los chorros son múltiples. Hay una estabilidad, hay un orden, pero está lejos de su concepción original. El 5 de copas para Crowley es decepción. Marte en Escorpio. Las copas están vacías, hay un pentagrama invertido, la materia ha triunfado por sobre el espíritu. Mala fortuna, tristeza. El 6, placer. Sol en Escorpio. Es el movimiento elaborado de las copas. El agua cae directamente sobre ellas. Las llena, pero sin rebalsarlas. El sol actúa en el agua putrefacta, que indica su fertilidad. Es una de las mejores cartas en el mazo para Crowley esta, ¿eh? Sol en Escorpio. Mira vos. Uy. El 7 ya no. El 7 es la corrupción. O disolución también puede ser el nombre. Venus en Escorpio. Las lotus ahora son venenosas. Una substancia verde y viscosa sale de las copas. Están organizadas en 2 triángulos descendientes con una séptima copa mucho más grande. Hay un esplendor externo, pero hay una corrupción interna. Hundirse en placeres falsos sin que nadie pueda evitarlo o equilibrarlo son los placeres fugaces, sobrevaluados por ilusiones y fantasías. El 8 de copas para Crowley es la indolencia. Saturno en Piscis. Copas viejas, sin gran flujo, muchas están vacías, pero hay un amanecer después de la primera noche. Las copas han superado su capacidad, pero se han agotado también. El 9 de copas nos trae la felicidad. Júpiter en Piscis. El aspecto más benéfico de las aguas. Las copas en armonía forman un cuadrado y todas fluyen y rebalsan. Dice Crowley que es una carta particularmente positiva. Es como la búsqueda de la satisfacción en un terreno fuera de la depravación. La felicidad misma depende de la fortuna, de la suerte. Y el 10 de copas es la saciedad. Marte en Piscis. Las copas organizadas como el árbol de la vida, pero desperdician ese agua y no la cuidan. Es un aspecto destructivo bajo el celo de cualquier perfección aparente. Hay un precio que se debe pagar al ostentar tener todo lo que une desea. Crowley siempre es bastante profético y al mismo tiempo como echa maldiciones, ¿no? El as de tabas en la máquina de tarot de la terror. El as de tabas habla, bueno, de las drogas, obviamente los fasos, y la capacidad de esas drogas en activar en nuestras emociones y abrir campos no solo mentales, pero anímicos también, ¿no? El as de tabas como ahí alguien que nos viene a ofrecer una seca, ¿no? Bueno. El 2 de copas, con Michael Jackson y Ola Ray en Thriller, habla un poco de esa idea de un amor idealizado, pero de un amor idealizado que la verdad puede ser bastante violento, ¿no? El 2 de copas para mí es un hechizo, es un amor que la verdad llega crudo todavía. Es un amor infantil, bastante escondido en muchas cosas, pero tiene gran poder de hechizarnos, el 2 de copas. El 3 de copas ya no.
El 3 de tabas es exactamente la felicidad en conjunto. Atiende el teléfono de la loca también, ¿no? Acá, con este 3. Los fasos ahí arriba haciendo un triángulo de agua, agua de agua. El 3 es Salt and Pepper, que era una banda de rap estadounidense, creo que todavía es, de la década de 80, muy piola como grupo de mujeres en una industria bastante masculinizada, ahí haciendo el aguante. Gran grupo, gran felicidad. El 4 de tabas, al contrario, es la salida de la isla de la fantasía, del país de la fantasía de Disneyland, ¿no? Euro Disney se acabó. Acá quien jugaba a ser Mickey se saca la máscara y se fuma un faso acordándose de esa felicidad pasada, ¿no? Melancolía, acá. El 5 de tabas, Rescate en el barrio chino, una película de Carpenter. Me olvidé el nombre de este actor, que está buenísimo. Es una decepción, sí, pero también hay un teatro acá también, una salida, hay un puente hacia un lugar mejor, como los 5 siempre en la máquina son la crisis sentimental, ¿no? La transposición de una crisis sentimental. El agua empieza a decaer y cuanto más quedémonos acá, más sufriremos. El dolor está presente ahí también, el dolor de la derrota. El 6 de tabas, Barbie Ken, la plasticidad de las memorias, la plasticidad del pasado, cómo construimos memorias, ¿no? Las memorias plásticas, no en el sentido solo de que son irreales o no naturales, pero construimos nuestras memorias también. El proceso de memoria nunca es solo, no es real. Las memorias las movemos tanto cuanto las movemos el futuro, ¿no? Nada es real, ni el pasado ni el futuro, el presente tampoco, pero bueno, ahí. La plasticidad de las memorias. El 7 de tabas, con Monty Python, haciendo un sketch bastante surrealista, habla un poco del delirio místico. Para mí esta es la sobredosis de esas drogas, ¿no? El abuso de las drogas. Y también todo lo de surreal que puede traer ese abuso de las drogas y la nueva comprensión de una realidad sentimental o de la realidad misma, ¿no? De nuestras aguas. Pero, delirio. El 8 de tabas, con... Uy, me olvidé el nombre de ella. Es la actriz que hizo El Resplandor con Kubrick. No me voy a acordar el nombre, perdón, no hice memoria. Salida de un lugar abusivo, ¿no? Al mismo tiempo tener la felicidad como la luna y la novena taba en su mano. Acá hay felicidad pero no se la puede ver, porque hay un derrumbe externo. Entonces no se puede percibir una felicidad o el control de la felicidad que tenemos y el miedo de dejar ese lugar. El 9 de tabas es Wendy Carlos, que es una instrumentista, una música que trabajó con Kubrick también, ¿no? Hay un juego entre el 8 y el 9, pero ella trabajaba sola en la banda sonora de algunas películas de Kubrick. Y bueno, la vemos ahí laburando, feliz, con sus gates y sus Grammys y sus pianos. Y el 10 de tabas es de una película que en portugués se llama Visiones Alteradas, de una persona, un científico que experimenta con las cámaras hiperbáricas de ausencia de los sentimientos o de ausencia de los sentidos para ir a buscar un entendimiento mayor de la ancestralidad. Lo que sucede es muy curioso y les recomiendo que vean la película para saber de qué va esta arcana. Gracias, queridos. Bueno, y después de hacer ese breve recorrido, se habrán dado cuenta de que tenemos mucha data ya escrita y mucha data presente sobre qué significan las arcanas menores, ¿no? Así como también tenemos sobre qué significan las arcanas mayores. Entonces cuando yo digo, o un poco cuando nombré esta clase de sutilezas y narrativas, es un poco para que hagamos el trabajo consciente entre tomar de esas narrativas antiguas que están puestas en las arcanas menores ya, y hacer un cierto filtro personal para saber qué es lo que nos sirve. Al mismo tiempo, siempre que estamos lidiando con el tarot, no solo con las arcanas menores, tenemos que tener presente
esa presencia histórica que tiene el tarot, o sea, todo lo que ya fue dicho sobre qué significan, qué representan y qué es lo que hablan en lecturas cada una de las arcanas. Pero me parece que además de eso tenemos también que tener una presencia no solo mnemónica, como tratando de memorizar qué es lo que significa cada arcana, sino que también tenemos que tener un trabajo creativo de crear nuevos significados para esas arcanas, ¿no? Cosas que a través de la experiencia, pero también a través del trabajo creativo, vayan cambiando lo que significa cada una de las arcanas. El punto principal en este momento, ya que estamos llegando a un cierto cierre, sería también empezar a darnos cuenta de que ninguna arcana, la verdad, habla por sí sola. Es muy difícil que si vamos a tener un trabajo de lectura o si vamos a tener un trabajo con el tarot, de que las arcanas se presenten de una manera isolada en donde podamos les dar ese significado que estuvimos aprendiendo hasta ahora, ¿no? Es muy capaz que ese significado que tenemos presente sea, veamos, la visión un poco jodorowskiana del tarot, tengamos la visión un poco más Crowley, o un poco más de lo que se asemeja con lo que Rachel Pollack habla, o de cualquier otro autor. Lo que quiero decir es que todo eso son puntas que nos van a llevar a crear narrativas siempre, porque lo que estamos haciendo siempre con el tarot es tratar de responder algún tipo de pregunta con una historia, con un cuento, con algún tipo de mensaje, con algún tipo de construcción verbal que va a llevar a la otra persona hacia un lugar, ¿no? Estamos creando paisajes, estamos creando geografías, estamos creando poéticas que sirven para despertar, tensionar o adormecer ciertas ansiedades, lo que sea necesario para llevar algún tipo de mensaje a quien viene a consulta, ¿no? Y en eso, y en ese diálogo que tenemos con el consultante, empiezan a surgir un montón de las sutilezas que no pueden ser estudiadas, que yo no les puedo enseñar porque las aprendí a través de mi práctica, ¿no? Y no es que yo les puedo decir cómo se hace, sino que les puedo hablar nada más de las problemáticas que empezamos a ver cuando estamos lidiando con esa relación que tiene que ver con los consultantes, ¿no? Y para mí ese tipo de relación es mucho más que la relación que tenemos aérea. Es una relación mucho más acuosa, porque de muchas maneras estamos trabajando nosotros que leemos con nuestra parte más intuitiva. Imagínense ustedes que están en una consulta, ¿no? Para los que no leen todavía de una manera un poco más activa, y solo están en un ámbito personal, tenemos una sobrecarga de un montón de emociones puestas en la mesa. Son energías que se abren, son campos que se van abriendo en nuestra práctica, y esos campos necesitan que nosotros de una manera un poco más presente y poniendo cuerpo a todo eso, le demos una respuesta, ¿no? ¿Y de dónde viene exactamente esa respuesta? Bueno, la respuesta que vamos a dar al mirar las cartas no puede venir de algo predeterminado mnemónico que tenemos como, te salió a vos el 2 de espadas, tiene el 4 de copas acá y el 6 de oros en el futuro, ponele, ¿no? Dependiendo de la estructura que usemos. Pero tenemos presentes esas arcanas. Lo que no vamos a hacer es hablar lo que estuvimos viendo en este momento, ¿no? Entonces yo digo el 2 de espadas, bueno, hay una cierta bifurcación mental que te lleva hacia un estancamiento emocional, y después capaz hace una superación, después que eso gana por cuerpo algo, ¿no? Andás a ver, puede ser tan simple como eso, pero nunca lo es, ¿no? Es como, este es un ejemplo muy básico de lo que puede ser una lectura, pero las preguntas siempre nos sorprenderán, y al mismo tiempo también nos sorprenderán las respuestas que tenemos para dar, porque muchas veces la construcción de esa narrativa de lo que estamos viendo se basea mucho más en eso, en ese momento presente. Entonces, una de las sutilezas que tiene el tarot es que por más que lo aprendamos, por más que lo estudiemos, por más que creamos que tenemos presente su mensaje se hace presente a través de la acción de leer. Y los mensajes que vienen en ese momento
son mucho más plurales y mucho más profundos y mucho más significativos cuando estamos presentes para poder ver lo que se despliega. Entonces por eso yo no puedo enseñar muchas cosas también, porque el tarot se aprende viéndolo. Es un sistema autoexplicativo. Y por eso yo disminuí un poco la duración de este curso de arcanas menores, que antes duraba 2 meses, ahora dura 1 nada más, porque me parece que empezaba a girar en ciertos lugares que estaba tratando de enseñar cosas que solo el tarot puede enseñar, ¿no? Entonces, si tenemos ahora ya en nuestro bagaje personal una explicación de alguien que ya había estudiado el tarot en algún punto y pasó por las arcanas mayores, pasó por las cortes, las arcanas menores numeradas, empezamos a lidiar con una cierta práctica, ya tienen todas las herramientas para empezar a bucear por su cuenta en el tarot y descubrir principalmente la sutileza de su voz propia, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que también ustedes llegan hacia mí por la narrativa que yo construyo del tarot, por la voz que yo uso arriba del tarot, por la manera que yo trabajo la poética o la oracularidad o la transgresión un poco social del tarot, y eso es lo que me lleva a tener una voz propia, como todos tienen su voz propia, puesta en el tarot. Y eso me gustaría que ustedes tuvieran, no al final de este curso, porque no soy yo que lo estoy propiciando, ¿no? Yo estoy abriendo un campo nada más para que se den cuenta de que tienen esa potencialidad de crear narrativas únicas y propias a través del tarot. Si eso va a estar cerca de tal escuela o la otra escuela, eso también es potencia, no es un problema, no tenemos que estar individualmente tirados ahí en el limbo, sino que podemos encontrar puntos de confluencia y congregación adentro de un mismo mensaje, una misma visión del tarot. Eso para mí todavía está para ser construido de mi manera de ver, para mi persona, pero yo sé que muchos de ustedes capaz ya tienen ahí un cierto pie en algún lado, tienen ya una vertiente hacia algún lugar, y eso también es muy positivo, eso también es muy preciado, como hay que sostenerlo como un tesoro, porque esa visión que tenemos del tarot va a transparecer cuando hagamos nuestras lecturas, ¿no? Y por eso yo también digo que la sutileza del tarot está también en tener una postura crítica en todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces yo no puedo tomar también todas las enseñanzas de mis maestres como si fueran datos canónicos de que representan exactamente lo que es el tarot. El tarot tiene una sutileza mucho más grande que necesita que tengamos una mirada activa sobre lo que representa, porque siempre va a mutar lo que está representando, porque su mensaje arquetípico habla de cosas que son mutables, ¿no? Entonces el mensaje, por más estático que lo hayamos visto hasta ahora, tengo que reiterarles a ustedes que muta. Y muchas veces adentro de un espectro, eso es lo que hacemos, adentrar habitaciones, que las puertas son estas arcanas, y esas habitaciones nunca son iguales. Hay una luz difusa un poco diferente, hay un aroma, un cacho diferente en esa habitación, hay un mueble que cambió de lugar, hay otra personalidad que lo está habitando. Que tomen también el tarot como, a mí me gusta esa metáfora, ponele, que es un gran palacio en donde hay un montón de gente y un montón de cuartos y un montón de jardines en donde se esconden ciertos secretos que es función de los tarotistas tratar de develarlos, tratar de entenderlos, pero también intuirlos, porque muchas veces los mensajes que vamos a dar no están escritos en ningún lado, no fueron dichos antes, son palabras que nunca fueron construidas en ciertas sentencias y vamos a profesarlas nosotros en nuestras lecturas, ¿sí? De esas sutilezas que tiene el tarot también, hemos hablado mucho o hemos visto que hay gente que trabaja las arcanas invertidas en lecturas, ¿no? Es como... Esa es una manera de llegar al tarot que me parece que es benéfica si les sirve. Yo al comienzo de mi camino en el tarot usaba esa metodología de mezclar el mazo y dejar que las arcanas se presentaran invertidas o no, ¿no? Bien parados o mal paradas, yo les decía en aquel momento. Lo que sucedía es que con bastante tiempo de práctica, funcionando como tarotista en una práctica diaria, me empecé a dar cuenta de que las arcanas en algún punto, cuando estaban invertidas, mostraban una faceta muy positiva, mirando la estructura de la tirada, ¿no? Mostraban una faceta positiva, y muchas veces cuando estaban bien paradas
no me daban un mensaje piola, como que estaban ahí medio que retrasando un poco el andamiento de todo esto, o estaban trayendo una problemática para la cuestión toda. Entonces, creo que usar invertidas y no invertidas nos ayuda a entrar primero a ese polo que tienen las arcanas, que es que cómo descubrimos de lo que están hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos con que nos puedan hablar de una manera más clara cuando no conocemos las sutilezas de las arcanas, ¿no? Entonces esa metodología de usar invertidas nos obliga a sacar un ímpetu que tenemos nosotros, principalmente la gente que está muy metida en esotería, es como de ver siempre el lado positivo de las cosas, ¿no? Todo está para tu bien, todo te ayuda, el universo te está ayudando. Entonces cuando trabajas con las invertidas, lo que hace el tarot es mostrarte que hay cosas que están dadas vuelta. Y tenés que enfocar en eso, tenés que decir, no todo está bien parado, no todo te está ayudando, no todo está fluyendo, ¿no? Hay cosas que, ¿y a dónde están esas cosas? Y la vas viendo. Con el tiempo, capaz, y esto me sucedió a mí, puede ser que practiquen con las invertidas por siempre, no pasa nada también, no es que esa es la manera correcta, ¿no? Con el tiempo en mi práctica yo me fui dando cuenta de eso, de que muchas veces las arcanas invertidas hablaban bien y las bien paradas hablaban mal. Entonces dejé de usar invertidas y empecé a trabajar con ellas todas en una misma posición siempre, ¿no? Tratando de entender un poco, interiorizando eso, de que las arcanas tienen ese lado oculto que cuando las trabajamos invertidas se nos muestra claramente para que las leamos así. Pero si nos fijamos en las sutilezas, las arcanas puestas de cualquier manera nos van a dar un mensaje que puede ser ahí hacia una fluidez en el término acuoso que estamos hoy, o un poco más estancado, ¿no? Y eso depende de cómo lo estén sintiendo en ese momento, ¿no? En ese plano de sentir las lecturas también tenemos que empezar a tener ciertos rituales propios de limpieza y cierre de energías. Es algo que les va a suceder mucho si empiezan con la práctica. El agotamiento energético de lecturas, ¿no? Entonces, cada persona va a tener ahí un tipo de relación con lo ritualístico, pero tienen que tener también patrones conscientes de que esto es un juego, pero es un juego que mueve energías que son sutiles. Y en esa sutileza, si no nos protegemos, si no nos cuidamos, es capaz que dejemos mucho nuestro en la mesa y eso haga con que empecemos a perder mucha energía, ¿no? Yo vengo de hacer las lecturas astrológicas, que las hice este fin de semana para las personas que querían tener un panorama del año zodiacal que está iniciando. Tienen la estructura de la tirada zodiacal, la tienen ahí también la astrológica en los foros. Y yo hice 26 lecturas en 2 días corridos, ¿no? Porque llegó un montón de gente, para mí 26 lecturas es un montón, pero yo estoy acostumbrada a poner un montón, pero no recomiendo hacer eso, ¿no? Mi práctica no es recomendable. Yo lo que yo hago no lo recomiendo. Es como descubran qué les sirve a ustedes, porque lo que yo hago muchas veces es bastante demandante de mi parte, pero dadas mis condiciones, porque yo tengo mucho aire en mi carta, entonces a mí me parece que eso me facilita verbalizar sin poner mucha agua, ¿no? La gente que tiene mucha agua o mucho fuego capaz se siente un poco más movilizada con tamaña tarea y termina agotada, ¿no? Entonces yo me pego una ducha fría, estoy limpia. Yo prendo un incienso, me fumo un tabaco, me tomo un café, me tomo un vinito al final del día y estoy como recompuesta, ¿no? Y después lloro a la noche, capaz un día ahí, hago que fluya, que salga y está todo bien. Prender una vela, rezar un mantra, rezar a alguien o a algo, no sé, ¿no? Yo no tengo el ritual que es posta el ritual. Yo sé que me funciona a mí con mis supersticiones y mis creencias. Sepan que están lidiando con energías, ¿no? No son solo cartas, no son solo significados, no son solo narrativas, no son solo mensajes. Son incursiones energéticas en donde hay cruces, ¿sí?
Entonces sepan protegerse primero, siempre sepan protegerse cuando están leyendo y sepan también limpiarse, ¿no? Entonces primero tenemos que tener una protección cuando estamos leyendo y tenemos también que tener algún tipo de ritual de limpieza, para lo que no podemos protegernos porque no se puede proteger de todo, nunca, ¿no? Es parte también de la lectura permitirse una apertura, ¿no? De nada sirve que yo me cierre a una lectura porque tampoco fluye la lectura misma. Y en ese sentido, leer las cartas, bueno, no es un trabajo mnemónico, es un trabajo creativo, es un trabajo histórico, social. Tenemos también que tener una percepción de quién tenemos adelante para poder también usar el lenguaje correcto. Pero es un trabajo intuitivo en su mayor cantidad. Tenemos que confiar en el mensaje que estamos pasando. Tenemos que confiar que lo que estamos diciendo tiene algún tipo de valor, tiene algún tipo de resonancia, que va a tener algún tipo de reverberación en quien viene a consultarnos, ¿no? Que va a tener algún tipo de importancia a las palabras que estamos usando en la vida de esta otra persona, que de alguna manera quien llega a consultar ya se encuentra en una posición de bastante vulnerabilidad, ¿no? Lo sepa o no lo sepa, mucha gente llegará también para testearles, para jugar, llega mucha gente así también, pero la mayoría viene con una intención bastante genuina, viene con una preocupación bastante peculiar y particular. Entonces, tratar también siempre las lecturas de tarot con el respeto que se merecen. Y una manera de nunca equivocarse en el tarot es primero hablar de lo que vemos en las cartas, ¿no? No hablar de mi experiencia personal, no hablar de lo que me pasó a mí cuando me... Hago eso también cuando yo tengo una cierta intimidad con la persona. Yo digo, mira, estas arcanas se presentaron cuando yo, o esta arcana me andó tocando mucho, capaz por ahí. Pero siempre hablar de lo que estamos viendo, ¿no? Y esto es algo que yo no veo la mayoría de las personas haciendo, y es algo que me gustaría que quien pasa conmigo en los cursos por lo menos lo tenga, que es que no podemos tener... El tarot no sirve para que trabajemos nuestras frustraciones, ¿no? Como tarotistas tenemos que tener también una práctica de sacarnos las cartas con otra persona para que nos lean, ¿no? Porque leerse es difícil, pero no podemos nunca escaparnos del campo de acción que tenemos presente y el marco de acción que las cartas proponen para trabajar, ¿no? No podemos estar hablando de cualquiera, tenemos que tener el envasamiento de las cartas y esa es la manera más fácil de no equivocarse, porque yo creo que no voy a decir que es un trabajo místico, que la diosa viene y pone las cartas en la mesa. Puede ser que sea, yo en mi pequeñez no puedo afirmar eso porque no tengo ninguna prueba de que es así que funciona, pero lo que yo sé es que hay una confluencia de energías que llevan hacia ese momento en donde el despliegue, porque esto es otro punto que quiero tocar, ¿no? Cuando trabajamos con el mazo entero de la manera que yo lo trabajo, entonces Lucia había visto, había nombrado un poco en los foros también la idea de que se trabajan en algunos puntos los mazos, el mazo separado en tres, ¿no? He visto a tarotistas haciendo eso, a mí me flashea, es otro flash, tiene una potencia muy peculiar hacer eso, porque ¿qué es lo que hace? Crea narrativas muy peculiares, ¿no? Tenés que saber a dónde estás posicionando las arcanas para sacarle el jugo a todo esto, ¿no? Yo prefiero creer en el caos y en eso mezclo a todo el mazo de una manera conjunta. Es como si fuera un libro que arrancamos las páginas, las mezclamos para ver qué es lo que nos va a decir cuando al azar elegimos ciertas páginas de todo el libro para ponerlas adelante de los ojos. En ese sentido, como estamos usando todo el mazo, hay probabilidades que, si estamos abriendo 3 cartas, están pegando arriba de los 10 millones de posibilidades. Creo que si trabajamos en las invertidas, pero ponerle que es un número bien alto, ¿no? En uno de los libros de Van Schaaf, él habla de esa numeralidad, de las posibilidades presentes en una lectura. Cuando abrís 3 cartas del mazo entero y las trabajás invertidas y no invertidas, la probabilidad de que salga la misma lectura otra vez es 1 en 13 millones, ponele. Si estamos trabajando con 5 cartas, ya es 1 en 37 millones. Y si estamos hablando de una tirada astrológica, por ejemplo, que estamos usando
todo el mazo con 12 casilleros, con otras pluralidades, no sé qué, bueno, capaz estamos pegando en la marca ya de los 1.000 millones, ¿no? De que salga la misma lectura otra vez. Entonces, esa confluencia de un mensaje para aquella persona en aquel momento de la vida, en donde vos también estás en un momento de tu vida y llega eso y sucede, esa ya es una probabilidad que confirma lo que tiene que estar dicho, cuál era el mensaje que tenía que estar puesto, ¿no? Es como creer también, no dudar de eso, estar en el flujo de las cartas se abrieron por algún motivo y no dudar de lo que está puesto es el mensaje. Lo que me lleva a otra sutileza de estas narrativas que vamos construyendo, porque las sutilezas de la narrativa son narrativas sutiles lo que estamos haciendo, ¿no? Es algo que yo les quiero traer de mi vivencia también, que estamos siempre tratando de pasar mensajes, ¿no? Entonces tenemos toda esta memoria de lo que significan las arcanas, tenemos todo este bagaje personal de pasarlo por carne, por cuerpo, las mentalizamos, las creamos, tenemos toda la poética, estamos re cancheras en todo esto, y de repente miramos las cartas y no nos dicen nada, ¿no? Llegamos y nos miran, las miramos, miramos a la persona y hay un silencio. Los silencios también son parte de la sutileza del tarot. O sea, si no hay mensaje, no hay que inventar un mensaje. No es eso, ¿no? Es como la parte imaginativa del tarot es como yo veo un árbol que tiene un cierto tono y ahí crear un poco los frutos de ese árbol, si lo ves y lo intuís que tiene, es como no hace falta ver todo para poder imaginarlo, ¿no? Pero a veces cuando intuimos y nuestra intuición viene primero, es lo que va reverberando y va creando y dando forma a todo lo que será nuestra lectura. Cuando la vibración no existe, no hay lo que imaginar, porque es el silencio que se está manifestando, ¿no? Y en ese sentido, la manifestación del silencio nos habla también de que muchas veces el tarot no tiene mensaje. Entonces hay lugares en donde hay silencios puntuales que tenemos que saber aprender a mirar esos silencios y a absorberlos también. Es como, acá no veo nada. Lo que no ver nada puede ser una respuesta para lo que está siendo preguntado. Mi ex vuelve. No veo nada. Entonces, eso es una respuesta, ¿no? No hace falta empezar a, ¿qué es lo que el tarot me dice? Tengo que crear algo, tengo que decirle algo a esta persona. El no ver ya es una respuesta que el tarot te está dando también, ¿no? Confiar en eso, que hay un juego que es mucho más profundo en esto, que también nada más que ver las cartas. Los mensajes también se esconden en una profundidad que a veces es solo intuyéndola que se ve. Y a veces es solo mirar las cartas y tener claro el mensaje, ¿no? Hay mucha gente que va a decir que las lecturas tienen que ser cortas, sucintas, al palo, ¿sí? Genial, eso es una manera de ver el tarot. Hay gente que trabaja 20 minutos por pregunta y no más que eso, y con una pregunta para cada consultante y listo. Eso es una consulta de tarot. Y hay gente en otro polo que trabaja la narrativa y el diálogo y va construyendo un poco de lo que sería una narrativa conjunta en una tríada entre tarot consultante y tarotiste, y va haciendo también una síntesis un poco más rebuscada. Yo soy de las que están en el team trabajemos 2 horas las preguntas que viniste a traer, cerramos la sesión cuando estemos quemadas del bocho. Tampoco lo recomiendo, es como, me parece re prudente la gente que trabaja 20 minutos y la cierra y una pregunta y te respondo con lo que yo quiero decir, no te quiero escuchar, escúchame a mí, este es el mensaje del tarot, gracias, hasta luego. Creo que es válido también, es un método bastante ancestral de mantener todo eso, ese campo cerrado para una canalización, ¿no? Tenemos que tomar también el trabajo que hacemos como un trabajo canalizante. A veces nos bajan cosas que no sabemos de dónde vienen. Y eso es
sabemos de dónde vienen si paramos para mentalizar, pero en el momento no importa de dónde vienen, no importa por qué estamos viendo eso, no importa por qué estamos llegando a esas conclusiones. Lo importante es que de alguna manera clara y yo diría amorosa. Me parece que el trabajo con el tarot tiene que ser un trabajo amoroso, ¿no? Y eso va a depender del amor que le tengamos al tarot también. Porque si lo pensamos como una herramienta nada más, como un pedazo de papel que me permite tener un dinero porque está en moda, bueno, capaz eso transparece también en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero si estamos poniendo el corazón y estamos tratando de pasar un mensaje amoroso y cuidar a la persona que tenemos adelante, sabiendo de todas esas susceptibilidades que tenemos cuando estamos haciendo una consulta y todos los campos energéticos que se mueven y las cosas que están ocultas, que no sabemos también por qué suceden, pero tenemos que tener algún tipo de fe de que suceden para nuestro bien, porque si no también nos derrumba todo eso. Si van por ahí, me parece también que están cerca de tener una construcción mucho más valiosa de lo que es el tarot, ¿no? Y en eso de valorizar también tienen que cuidarse ustedes cuando lean, porque mucho de lo que somos también no es solo lo que creemos que transparece, pero cómo estamos en una lectura también transparece. No tenemos como crear barreras en lo que somos y lo que estamos sintiendo y lo que estamos pasando nosotros en dado momento de nuestra vida. Eso también transparece a lo que estamos haciendo. Y las lecturas son un alto espejo, las lecturas son alto momento de visualización, son alto momento de intercambio energético y de conocimiento. Es como casi que algo que está ahí fluyendo en conjunto hacia un lugar, ¿no? Entonces también no vayan hacia las lecturas cuando están en un mal momento, no vayan hacia el tarot cuando están pasándola re mal. Está bien que el tarot es una herramienta, entonces se la banca, pero es como es el uso, ¿no? Es como si fuera una tecnología también, ¿no? El tarot es una tecnología para mí y, y es una tecnología que abre puertas que otras tecnologías capaz no abren. Es una tecnología que nos permite ver universos internos y bucear bastante hondo en quiénes somos y conocer profundamente también lo que está vibrando del otro lado en otros también, ¿no? Porque eso también es una de las sutilezas del tarot, que cuanto más lo usemos y más lo usemos para nuestro autoconocimiento, más vamos a poder tener herramientas para poder estar ayudando a otros en ese proceso de profundización del autoconocimiento, de su autoconocimiento, ¿no? Y no de una manera guiada, porque, mira, yo buceé hasta acá, vení que te muestro cómo es, ¿no? Es emprender viajes hacia lugares desconocidos, porque el tarot en lecturas personales también sucede eso. Estás yendo a lugares que vos no conocés, estás pasando por situaciones que vos no las viviste. Entonces no viene de eso, es diferente de un trabajo terapéutico el tarot, porque no tenemos formación terapéutica. Y al mismo tiempo vamos a estar lidiando con situaciones que también son muy parecidas con un trabajo terapéutico, ¿no? Pero yo no puedo decir que soy terapeuta. Yo soy una persona humana, entonces yo sé lo que es estar en desamparo. Yo sé lo que es estar en una situación de ansiedad o estar movilizada porque hay un proyecto nuevo, ¿no? Yo sé lo que es estar enamorada, yo sé lo que es estar desolada, con el corazón roto. Yo sé lo que es tener preocupación con hijes, yo sé lo que es tener preocupación con padres, yo sé lo que es estar en una grupa que nos cuida y yo sé lo que es estar sintiéndose sola también, ¿no? Entonces, pero yo no sé un montón de cosas, ¿no? Las cosas que me han traído en lecturas es como, yo nunca las viví. Y son cosas re densas que me han traído en lecturas. Y eso tiene que ver también mucho con la energía que ponemos, ¿no? Yo tengo una energía bastante difusa y plutoniana, destructiva, y al mismo tiempo también como en una vena bastante corrosiva. Entonces eso aparece. Llega gente que está lidiando con cosas re heavy en mis lecturas. Y yo tengo que saber también en dónde está el límite del tarot, ¿no? Y en dónde yo tengo que derivar a esta persona hacia una atención médica o terapéutica. Pero el tarot tiene un campo de acción. No es que el tarot no ayuda. Es como la medicina, que también tiene un campo de acción. La medicina no sirve para todo. La medicina alopática o la medicina
holística o la astrología, todo tiene un campo de acción, ¿no? En donde es muy buena actuando y otros campos en donde no es tan buena. Y nada sirve como una totalidad, como la única herramienta que yo uso para mi vida es el tarot y yo me despierto y qué voy a desayunar y me saco una carta para ver con qué me alimento. No es así que funciona. Pero en esas limitaciones el tarot tiene una potencia muy fuerte. O sea, el tarot sirve para hacer lo que el tarot se propone, que es crear narrativas. Es un juego de crear narrativas. Y la gente que quiere jugar y viene de corazón abierto a hacer ese juego, escucha los mensajes más potentes. Y la gente que lo toma como una terapia, que lo toma como una salvación, que la toma como un bote salvavidas, que la toma como algo de develar el futuro y saber concretamente qué es lo que sucederá en 2, 3 días o 2 años y no consigue accionar sin tomar esa decisión, capaz el tarot no lo ayuda mucho, porque también tenemos que saber para qué sirve el tarot. No le podemos pedir naranjas al tarot, es como, no sirve para eso. Pero cuanto más conozcamos el tarot en ese proceso de autoconocimiento, cuanto más tomemos al tarot como ese proceso de conocernos y bucear en nuestras aguas y entrar en contacto con nuestros miedos, con las partes más oscuras, a donde la luz solar no llega, en donde hay una lunaridad presente, en donde están nuestros traumas, en donde están las cosas que no son bonitas, donde están las dificultades que tenemos, donde la respiración y la presión se hacen muy heavies. Si tenemos ese tránsito hecho, tenemos también la capacidad de hacerlo con otros, ayudándoles a transitar por esos lugares también, ¿no? Y esto lo digo yo, porque capaz ustedes tienen una práctica en donde son flores rosas y abejas todo el año, y les felicito porque tener esa vibración también es cosa que yo no conozco. Entonces, si es así que vibran, les felicito porque tendrán ahí una práctica re alegre y contenta todo el tiempo. Yo por momentos tengo que cerrar mis lecturas porque me lleno de una densidad que la tengo que manejar de alguna manera antes de poder volver a abrir los campos, ¿no? Entonces a mí me sucede que una vez al año, normalmente en los periodos más invernales, yo tengo que cerrar mi práctica y yo tengo que parar para poder reenergizarme como si fuera la tierra misma para poder volver y leer después, ¿sí? Y mucho de esto yo lo fui aprendiendo a duras penas, a golpes, ¿no? No es que me enseñaron que esto no se hacía, no es que me enseñaron cómo se hacía o qué es lo que había que protegerse, no me enseñaron que había que protegerse, no me enseñaron que había que cuidarse, no me enseñaron qué campos se abrían, esto no me lo enseñaron, porque no es porque por una falla de mi maestra, porque yo me lancé, ¿no? Como les había contado en algún punto, y si no les conté, les cuento que yo no había ni terminado la mitad de las arcanas mayores, estaba leyendo con las menores ya, y ya estaba haciendo lecturas para la gente, en cenas a puertas cerradas, con cena y tarot, ¿no? Y llegaba un montón de gente, hacía 10 lecturas por noche, así, tipo, taca, taca. Y no me habían dicho que no era así, de esa manera que se hacía. Entonces, a duras penas, yo fui medio que lastimándome y aprendiendo a dónde están mis límites y los límites del tarot. También, como el tarot responde cualquier pregunta, y fíjense, porque yo también arranqué respondiendo cualquier cosa, y de repente los temas de salud, la temática de salud, es mi barrera. Es como ese es mi límite también. Hay un límite personal. Es como yo no respondo los temas de salud. Mi madre, de la muerte también, tengo a este familiar que está pasando por este momento, creo que se va a morir, ¿podés ver las cartas? No puedo ver las cartas. No porque no la vea, pero ahí ya entramos en una profundidad que no me gusta abrir, ¿no? Porque es como, dale, te saco una cartita. No es solo sacar una cartita, Ya, o sea, no tomen mi palabra, pero no es sacar una cartita. Es como ver un montón de cosas y ese filtro para ver qué es lo que estás intuyendo y dónde estás poniendo tus miedos o tus convicciones. Porque eso también no es solo eso de los miedos, ¿no? No podemos también, el tarot no puede ser un lugar en donde ponemos nuestras convicciones, ¿no? Donde llega una persona, ponele, que es una persona que es homoafectiva, ¿no? Y empezamos a leer el tarot y le leemos a esta persona como si tuviera que relacionarse con el sexo opuesto, por ejemplo. O tenemos ahí adelante una persona que está racializada y le leemos como si tuviera una vivencia clase media alta, ¿no?
blanca, o lidiamos como si fuera siempre precarizada. Tenemos que tener un cierto cuidado con los campos que abrimos y con las llegadas que tenemos también, ¿no? Y eso es lo que no podemos hacer. No podemos dejar que se filtren nuestros preconceptos en una lectura de tarot. Se harán porque todos tenemos nuestros preconceptos, pero tenemos que tener esa visión activa para agarrarlos cuando se sueltan los bichos y trabajarlos, ¿no? Y para que tengamos cada vez más la capacidad de servir. Esto es bien virginiano también, ¿no? Es como, bueno, es un servicio el tarot. Si están en este punto, ¿no? Ustedes que están llegando y tratando de hacer lecturas, o haciendo lecturas hace tiempo también, ¿no? Es como hay que tener esa revisión constante también. Lo que somos está puesto en la mesa, porque es lo que somos. Y en eso que somos, yo tengo la facilidad de tener un mazo, ¿no? Si van a usar ciertos mazos, verán también que cada mazo tiene un tipo de lenguaje. Si van a usar el Marsella, o los mazos tipo Marsella, tipo marsellés, cuando lidien con las menores, van a tener una cierta peculiaridad que van a tener que basearse mucho en lo visual, mucho en esta teoría numerológica, pero también en la contraposición. Y las sutilezas de la lectura del tarot está puesto como si lo tomáramos como si fuera una canción en donde están presentes ¿qué cosas? Los ritmos, ¿no? ¿Cómo está el ritmo de esto? Arcana mayor, arcana menor, o 3 arcanas menores, o 3 arcanas mayores. Y esto hablando bien, sin ejemplo algún, ¿no? Sin tener ningún ejemplo. Nada más que ahí trabajemos los ejemplos abstractos. ¿Cómo está esa cadencia? ¿Dónde están presentes las arcanas? ¿Qué tipo de palo tienen? ¿Qué tipo de número tienen? ¿Qué escala numérica descendiente o ascendiente? ¿Son complementares estas arcanas? ¿Están yendo de un polo a otro, del mismo palo, de un polo a otro hacia otro? ¿Hay un cierre y un inicio? ¿Hay una conjunción? ¿Hay una repetición del mismo número? ¿No? Las miradas en el Marsella, pero no solo en el Marsella, en los otros hay muchos mazos también que trabajan las miradas. Esas arcanas hacia dónde miran, le dan la espalda a cuál arcana. Esas son sutilezas que no se pueden enseñar, porque la variante es infinita. Entonces lo que hay que hacer es desenvolver ese lenguaje mirándolo y tratando de entender ese ritmo, esa cadencia, esa armonía o desarmonía que se crea. ¿Cuál es el ruido, la música, el tono o el silencio? ¿Cómo va eso? ¿Cómo se construye esa frase? Frase en el sentido musical, ¿no? ¿Dónde está el ritmo marcado? ¿Dónde está la pulsión? ¿A dónde está la intrusión? ¿Qué es lo que falta en una lectura, ¿no? Muchas veces hacemos una lectura con lo que no hay. Hay mucha agua. ¿Dónde está tu fuego si estamos hablando de deseos, ¿no? ¿Por qué no? Estamos hablando de sexo, afectividad, ponele, si somos Jodorowsky. Y de repente tenemos todo tierra. Hay una frialdad puesta en la mesa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está el calor de ese fuego? ¿Por dónde está llegando? ¿O estoy hablando de algo que me reapasiona, no sé qué, y veo nada más que agua? Y bueno, estás medio buceando en esto que vos pensabas que era re fueguino y la verdad lo que está desplegado es una cosa. O estamos hablando de algo que necesita que hablemos de las arcanas que no están presentes, pero siempre vaciándonos en el tarot, hablando del tarot y nuestro conocimiento del tarot, ¿no? Hay muchas arcanas mayores, es como eso tiene una tonalidad. Para mí siempre me dice eso, ¿no? Yo lo tomo de esa manera. No trabajo con el mazo separado, pero yo sé leerlo al mazo separado, ¿no? Las arcanas mayores me hablan de algo que es como si fuera una frase central. Es como el estribillo, ¿no? Es como esa es la frase que va a crear el coro. Después, las menores me están dando medio que un ritmo ahí a dónde se está jugando todo esto, ¿no? ¿Por qué elemento está sucediendo? Y las figuras de la corte también son los personajes, los instrumentos que están por ahí dando vuelta y haciendo estas y construyendo estas frases y dialogando con todo esto. Entonces, tenemos que percibir esas sutilezas, pero las sutilezas no las percibimos estudiando y leyendo libros, a no ser que el libro sea el tarot mismo.
Es la única manera de descubrir esas sutilezas. Y la única manera de construir narrativas propias es usándolo. Entonces yo no puedo pegar más en esta tecla. Es como, yo qué sé, duerman con el tarot. Porque es así. Tenemos que tener una actitud bastante pasional en algún momento, como si fuera un juguete nuevo, un juego nuevo que nos resarpa y nos pasamos el día entero pensando en cuándo vamos a poder jugar con ese juguete, ¿no? Y cuando estamos en ese juego queremos jugarlo de manera constante, porque queremos evolucionar, queremos ver hacia dónde va esta narrativa. Y la narrativa del tarot nunca termina, ¿no? No es que vos llegás en un punto en donde, ay, yo dejé el tarot porque me aprendí todo, ay, lo vencí, llegué a la última fase del tarot y lo pasé, y vi los créditos, ¿no? No hay créditos para ver en este lugar. Es un trabajo constante que siempre nos muestra, como mutamos nosotros, muta el tarot también. Y las personas que llegan siempre son otras. Entonces siempre va a ser como una lengua nueva que tenemos que aprender, como algo que es completamente un misterio cómo funciona. Y eso es potencia del tarot. Eso es la verdadera potencia del tarot. Tomándolo siempre como una construcción narrativa, entonces no se olviden de que estamos usando palabras, y las palabras tienen una sutileza porque pueden mover nuestras aguas. Querí, desde millones de otras cosas que yo podría hablar sobre el tarot, y contarles experiencias, darle ejemplos prácticos, hablar sobre estructuras diferentes a las que vimos, figuras de la corte completamente diagonalmente opuestas a las que vimos, numeradas que hablan de otros elementos en el mundo esotérico que no los cuatro que conocemos, de otros secretos, de otras construcciones adentro del tarot y la historia del tarot. Cierro por acá porque hay que terminar el curso en algún momento. Les agradezco de corazón que hayan llegado. Espero les haya servido. Yo no estoy 100% contenta con esta herramienta virtual, pero es lo que el tiempo nos propone. Entonces le estoy tratando de sacar el jugo a eso también y hacerlo de la manera más personal también que puedo hacerlo, ¿no? Son cursos que vienen un poco de mi intuición de lo que tengo que hablar en cada grupo, de lo que tengo que explicarles a cada grupo, de lo que puedo hablar con cada grupo, de lo que no puedo. No tengo ahí un guión que voy siguiendo, sino lo que voy sintiendo en este momento, como si fuese una lectura, como si fuese un encuentro que tengo con ustedes, y aprovecho el momento para tratar de pasarles un mensaje, que capaz es el mensaje que tienen que escuchar. El mensaje que les quiero dejar, si algo dejo de todo este curso, es que no me escuchen a mí, escuchen su voz interior y por dónde les está llevando. Y si les trajo a este momento a escucharme a mí, qué bueno, agradezco mucho, me siento honrada por eso, y les devuelvo esa atención. Les quiero escuchar a ustedes, quiero ver qué voz construyen, quiero ver qué tipo de relación con el tarot construye que sea única, que lleven el tarot hacia otro lugar, que superen les maestres antiguos, que me superen a mí, que no soy nadie en el tarot, pero que superen lo que han escuchado, que lo lleven hacia otros lugares, que descubran nuevas puertas en este gran castillo que todavía no han sido abiertas por nadie, o las que ya están abiertas descubran nuevos detalles que solo la mirada de ustedes puede descubrir, ¿sí? Eso. Muchas gracias. Nos vemos en los foros, nos vemos en la vida. Espero podamos juntarnos en breve. Gracias.